Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1 en Radio La. Bendiciones, ahora sí, bueno, volvemos otra vez. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1 La Predicadora, en el programa Vaso de Misericordia. Y como todos los días viernes, traigo para compartir palabra de Dios con toda la gente que está del otro lado, cristiano o gente que no conozca de Dios también, para que la palabra les sea de bendición, de fortaleza, y para los que no conocen la palabra, para que la conozcan. Así que bueno, estamos muy bendecidos en esta tarde. Y vamos a estar recibiendo tus comentarios. Si querés dejar un pedido de oración o si querés dejar un pedido de oración, te podés estar comunicando a los teléfonos 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. También podés estar entrando en la plataforma de la radio que está en Facebook y también en el YouTube. Así que tenés esas dos posibilidades para estar compartiendo la palabra en el día de hoy. Damos gracias al Señor porque nos permitió llegar en este día. Y bueno, vamos a estar a ver si vamos a dar la bienvenida al operador Mauro. Muchas bendiciones, Mauro, que está del otro lado. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, en este día viernes, así como lo decía nuestra hermana, y te dejamos los números para que te comuniques en esta tarde, en este nuevo día, para que dejes ese mensaje. Capaz quieras dejar algún versículo que el Señor te puso en lo que va esta semana, o tenés alguna petición de oración en la cual podemos en esta tarde, gracias al Señor, poder orar, poder clamar juntos. El número de WhatsApp de aquí en la radio es el 11 60 39 33 75. Ese es el número de WhatsApp, 11 60 39 33 75. Si no tenés la línea fija, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Esos son los medios de comunicación que tenemos el día de hoy para la gloria del Señor. Muy bien, vamos a ir a una alabanza y volvemos en un momento con la palabra.
hermosa es tu presencia. Mi vida hoy te ofrezco en adoración. Rey de gloria, maravilloso es tu nombre, toda lengua confesará que eres Señor. Rey de gloria, hermosa es tu presencia. Mi vida hoy te ofrezco en adoración. Rey de gloria, maravilloso es tu nombre, toda lengua confesará que eres Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta tarde. Señor, te pido que estés tomando autoridad de todo lo que se va a compartir, de todo lo que se va a impartir, que sea de bendición para todos los que están del otro lado, Señor, que estés respondiendo sus peticiones y sus necesidades, Padre. Confiamos en ti, en tus promesas, Señor, y alabamos tu nombre en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar la palabra en el día de hoy. Y la palabra tiene mucho que ver con el valle que pasamos todos, el valle que nos dice en el Salmo 23, en el Salmo 23. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros como pueblo de Dios, como gente que está en los caminos de Dios, que la gente nos pide que demos cuenta de nuestra fe, de por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué si yo creo en un Dios todopoderoso, que Dios es bueno, que Dios me ama, me está yendo mal? Eso es lo que se replantea la persona que nos ve, la persona que no tiene una amistad con el Señor, que no lo conoce, que no tiene por Cristo como su dueño. Se pregunta por qué, si vos amás a Dios, crees en que Él es bueno, te está yendo mal, estás pasando por esta enfermedad. Y ahí es cuando vemos que la realidad de lo que nos pasa no coincide con lo que nosotros afirmamos, en lo que nosotros creemos. Por eso la palabra en esta tarde nos va a ayudar a comprender mejor cómo estas afirmaciones son correctas en base a la voluntad de Dios. El problema es que nosotros muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios y a veces nos ponemos a luchar contra la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde vamos a tratar el tema de cómo esas afirmaciones que Dios es bueno, Dios me ama, corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios más allá de lo que yo esté pasando, más allá de lo que cualquiera pueda decir. Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros tratamos, a esto va el tema, cuando nosotros tratamos de encontrarle una lógica a nuestra fe por lo que estamos pasando nosotros, estamos en problemas. Cuando nos metemos a querer dar razones de lo que me está pasando, cuando yo intento averiguar, tratar de encontrar una razón de por qué me está pasando lo que me está pasando, entramos en problemas porque recordemos que la soberanía, el dueño de la soberanía es Dios. Él es el Rey de Gloria, el soberano, el que tiene la soberanía. Esto quiere decir que Él determina lo que pasa, cómo pasa y con quién pasa. En el fondo, por más que nosotros estemos o no estemos de acuerdo, Dios determina quién, cómo y cuándo.
Eso es lo que nosotros, antes de entrar a buscar razones de lo que nos está pasando, tenemos que entender que Él es el que determina lo que nos pasa. Ahí es donde nosotros tenemos el problema, porque después nos enredamos y estamos luchando con Dios. ¿Por qué? Porque no aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y dentro del conocimiento del Hijo de Dios abarca entender la voluntad de Dios, entender cómo se maneja Dios, cómo obra en nuestra vida. Y nosotros podemos ser soldados obedientes o no dentro de nuestra vida espiritual, pero en el fondo va a ser Dios quien determine quién, cómo y cuándo. ¿Esto quiere decir que no tenemos que ser obedientes? No significa que no tenemos que ser obedientes. Significa que más allá de lo que nosotros hagamos, Dios tiene una determinada decisión, una determinada voluntad para cada uno de nosotros y nos va a llevar siempre a cumplir esa voluntad. Vamos a ver lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. En la tierra suceden cosas que son absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. ¿Y qué estamos viendo acá? Este es el planteamiento que hay en muchos versículos de la Biblia. Vemos en Jeremías que se hace algunos planteamientos en cuanto a esto. ¿Por qué al malvado le va bien y el justo perece? Eclesiastés 7:14. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Salmo 73:14. He sido azotado todo el día, decía el salmista, y castigado cada mañana. O sea, parecería como que el justo perece y el malvado no. Eclesiastés 9:2-3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. ¿Qué es lo que está diciendo Eclesiastés capítulo 9, versículo 2-3? Que a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para todos debajo del sol, y nosotros no somos la excepción. Pero lo bueno es que nosotros, a diferencia de los que no le conocen a Dios, todo lo que nos pasa está bajo las manos de Dios, en el control de Dios. Entonces, muchas veces se nos hace muy fácil juzgar a la persona por lo que están pasando, medir su situación, su nivel espiritual por lo que está pasando. Le está haciendo mal porque anda haciendo algo malo, porque se manejó mal. ¿Quién sabe lo que estará haciendo? Incluso a veces somos religiosos con nosotros mismos. Pero a veces las cosas suceden porque el mundo es mundo y porque decía recién Eclesiastés capítulo 9 de 2-3 que bajo el sol está ese mal, que a todos le corre la misma suerte. Y nosotros nos replanteamos a veces por qué y por qué. Y tenemos que entender, tenemos esta justicia retributiva internamente. Todos tenemos esta justicia retributiva. Si haces bien, te va bien. Si haces mal, te va mal. Otra vez le echamos la culpa a las maldiciones generacionales. Es culpa del pecado de mi abuelo o de mi tatarabuelo, pero estando en Cristo la gracia cubre todo eso. O sea que el Señor va más allá de eso. Nosotros nos encerramos en cuestiones que parecen básicas, pero el Señor va más allá, y algo que el Señor permite debajo del sol, que todos corran la misma suerte, o sea que todos van a pasar por adversidad. Nadie es la excepción, o clara el libro de Eclesiastés. Pero la diferencia es que los demás no tienen en quién depositar su esperanza. Nosotros tenemos en quién depositar nuestra esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Los demás no cuentan con alguien incondicional que los acompañe en el momento que pasen por el valle de sombra de muerte. En cambio, nosotros tenemos a alguien que nos lleva de la mano
que nos ayuda, que nos trae a memoria su palabra, que escucha nuestras oraciones y que nos ama tal cual somos. Tenemos esa ventaja que los demás no tienen. Debajo del sol todos corremos la misma suerte, pero no todos depositan su fe, no todos depositan su esperanza en el Señor. Esa es la diferencia. Aquellos que viven lejos de Dios les cuesta mucho ponerle fin a sus miserias. Aquel que no se sostiene, fíjense que el Salmo 23 dice David que se sostiene de la mano del Señor. Y el Señor lo lleva a atravesar, lo lleva a pasar. Pero mientras se sostenga va a ser fácil. En cambio, a aquel que no tiene al Señor en su vida, le cuesta arriba, le cuesta mucho dejar sus miserias. Entonces, ahí vamos y venimos al tema de la salvación. ¿Para qué vino el Señor? ¿Para qué? Para sacarnos del pecado, para que dejemos de pecar. Él llevó nuestros pecados. Y algunos dicen, bueno, pecado es una palabra abstracta. Y vamos a hacer lo menos abstracto y vamos a decir tus miserias. ¿El Señor a qué vino? A librarnos de la miseria de nuestra vida. Para eso vino Cristo. Eso significa cuando dice que Cristo nos vino a liberar de nuestro pecado, vino a librarnos de la miseria que son un obstáculo para vivir una vida plena. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos impide vivir a nosotros una vida plena. Entonces, el libro de Eclesiastés nos habla a todos por igual. ¿Para qué? Para que estemos preparados, porque sí o sí va a venir el día en que tenemos que estar preparados para atravesar por ese valle de sombra de muerte, porque nadie está exento. Todos corremos con la misma suerte, con la diferencia, con la salvedad de que nosotros nos sostenemos del Señor. Esa es la diferencia. No estamos solos. Tenemos a alguien que nos escucha, tenemos a alguien que nos socorre, no estamos solos, sin esperanza. Tenemos esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza de levantarnos cada día y de tener a alguien incondicional que va a estar con nosotros siempre, presente y a futuro. Como expliqué la semana pasada, mucha gente, cuando la gente pasa por diferentes momentos de debilidad o pasa por estos valles, les es muy fácil determinar el nivel, juzgar el nivel de espiritualidad de las personas. Miden por qué, a ver si hace esto, deja de hacer esto, si es verdad que aceptó a Cristo o no aceptó a Cristo, y miden el nivel de espiritualidad de las personas, qué dejan de hacer o qué hacen, cuando eso le corresponde al Espíritu Santo. El crecimiento y el convertir a la persona lo da el Espíritu Santo, y es un proceso. Algunos es de corto plazo, otras personas puede llevarnos toda la vida. El proceso nos puede llevar toda la vida. Pero eso no quiere decir que la persona no haya aceptado a Cristo, que no haya venido a los caminos del Señor, que no haya recibido a Cristo en su vida. Significa que está siendo procesado, que está dentro de un proceso de cambio, y algunos nos toma casi toda la vida. Pero lo bueno es que nosotros, ¿qué hacemos? Perseveramos, no nos apartamos del camino, porque el Señor siempre va a tener en su mesa una silla para nosotros. El Señor siempre nos va a hacer la invitación y siempre va a estar esperando, por más que nosotros no asistamos a la cita que Él nos da. Él va a estar esperando con los brazos abiertos. Ese es el amor incondicional del Señor para con nosotros. Seamos lo que seamos, quizá para el mundo seamos lo peor de los fracasos, pero para el Señor no. El Señor siempre tiene ese lugar especial para con nosotros. Siempre tiene esa silla y está ahí esperándonos, sea el tiempo que sea. ¿Para qué? Para llevarnos a conocer su palabra, para que podamos dar fruto, para que conozcamos los privilegios de ser hijos de Dios. Siempre está esperando. Quizás el hombre te cierre una puerta, quizás el hombre te diga que no, pero el Señor no rechaza a nadie. Hechos 10:24. Entonces Pedro, abriendo
La boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Podremos fallar muchas veces, pero el Señor nos va a seguir recibiendo en su mesa las veces que sea necesario. Nunca se va a cansar hasta que lleguemos a ser las personas que Él quiere que seamos. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos a alguien que nos ama incondicionalmente, alguien que nos va a esperar siempre. No alguien que se va a cansar y que nos va a dar un portazo y nos va a rechazar. Ah, vos no cambiás más, no quiero saber nada con vos. Eso no pasa con el Señor Jesucristo. Las puertas de Él siempre están abiertas, la mesa de Él siempre está servida. El problema es que nosotros no aceptamos las bendiciones de Dios al no aceptar la voluntad de Dios. En el Salmo 23, la Biblia nos declara que Jesús es nuestro pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo, el Señor estará con nosotros, no estamos solos. No solo el Salmo 23 dice que el Señor nos guía hacia lugares de delicados pastos y que nos lleva hacia aguas de reposo, también nos lleva de la mano, nos ayuda a recorrer ese valle de oscuridad y de sombra. No estamos solos. Aquel que no se sostiene de la mano del Señor y que no tiene la dicha de conocerlo al Señor anda por esos valles de sombra de muerte solo, desesperado, quitándose la vida. En cambio, nosotros tenemos el privilegio de sostenernos de la mano del Señor. No estamos solos en ese valle. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, se va a hacer muy cuesta arriba poder atravesar ese valle. Incluso a algunos estando en Cristo les cuesta transitar por el valle, les agarra el pánico, desesperación. ¿Y por qué? Si están en Cristo, recibieron a Cristo en su corazón, ¿por qué? Porque se adentran a ese valle de oscuridad sin tener un conocimiento de Dios y de las Escrituras, no lo conocen a Dios. Entonces pasan sus vidas alimentándose ¿de qué? De las emociones, alimentando sus emociones, de aquello que sienten. Esto es lo que nos va a llevar a no estar fortalecidos, en la fe, alimentar nuestras emociones y nuestros sentimientos. No nos va a llevar a fortalecernos en la fe. Entonces, cuando venga que el momento que tengamos que atravesar por el valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Por eso es que Dios nos acompaña y Él va con nosotros, pero por el contrario, si Él no va, ¿cómo vamos a sentirnos nosotros? Escuchar mensajes de alguna manera que nos hagan sentir bien tampoco nos va a ayudar. ¿Cómo es que nos estamos fortaleciendo? ¿Cómo es que estamos fortaleciendo nuestra fe? Nosotros tenemos que escuchar mensajes que nos lleven a reflexionar cómo estamos, qué estamos haciendo y dónde comenzó a ir todo mal. Tenemos que escuchar esos mensajes que nos digan, que nos lleven a mirarnos al espejo. Porque a veces queremos escuchar mensajes que nos hagan sentir bien con nuestro yo y no mensajes que nos ayuden a dejar lo que somos. Y ahí es cuando la fe no es fortalecida. Los mensajes que nos van a hacer sentir bien no nos van a fortalecer en la fe. Necesitamos esos mensajes, esos verdaderos mensajes que nos lleven a enfrentarnos con lo que somos nosotros. Si en verdad nos estamos alimentando de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, cuando nos toquen atravesar los valles de sombra, de muerte, lo vamos a recorrer sin quejarnos, lo vamos a recorrer sin cuestionar a Dios y no vamos a estar buscando el consejo de otras personas. Por el contrario, vamos a dedicar un tiempo de nosotros para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos conforme a lo que yo estoy pasando. En cambio, cuando nosotros estamos siendo alimentados
no por la palabra de Dios, sino por sentimentalismo, por teorías huecas, por sutilezas de hombre, vamos a buscar consejo en las personas. Tomaremos lo que más nos conviene y nos vamos a desahogar en todo caso con la queja y el enojo hacia Dios. Todos estos síntomas de que nos quejamos de la voluntad de Dios y de que nos enojamos de la voluntad de Dios es porque no fuimos alimentados verdaderamente con la palabra. Cuando una persona es verdaderamente alimentada por la palabra, va a poder atravesar el valle de sombra de muerte, pero al ser alimentado por los sentimientos, al ser alimentado sentimentalmente el sentimiento, la estadía en el valle va a ser más larga. Todos reaccionamos de diferente manera cuando pasamos por el valle, pero va a depender mucho de cómo nos estuvimos fortaleciendo, en qué se basa nuestra fe, en qué se basa lo que yo estoy creyendo. ¿Se basa en la palabra o yo soy pura emoción y sentimiento? David reaccionó de la manera correcta. Nosotros leímos recién el Salmo 23, porque él conocía a Dios. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David dijo esto. ¿Por qué dijo esto? Porque conocía a Dios y él sabía reaccionar ante el dolor, ante la dificultad cuando tocaban a su puerta. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que él lo conocía. ¿Y cómo se supone que vamos a conocer más a Dios nosotros? ¿Cómo se supone que nosotros vamos a conocer más a Dios como David? ¿Cómo es que la verdad de la Biblia se va a hacer real en mi vida? ¿Cómo adquiero conocimiento, que ese conocimiento de Dios se haga real en mi vida? Se haga vivo y real en mi vida. ¿Será escuchando predicaciones, muchas predicaciones? David no se pasaba escuchando predicaciones. Las verdades y los principios de Dios se vuelven real en nuestra vida. Es importante estudiar la palabra. Pero también es importante pasar por el valle. Va a haber momentos en nuestra vida que Dios nos va a empujar a pasar por el valle de sombra de muerte, como lo hizo con David. Él va a permitir que transitemos por esos valles de dificultad. ¿Por qué el Señor va a permitir y nos va a empujar a pasar por los valles de dificultad? Porque los valles van a ser lo que nos van a permitir crecer en la fe. Por eso Dios nos va a empujar, porque si no vamos a seguir siendo niños, porque si no, no vamos a dar fruto. Entonces es necesario en determinados momentos de nuestra vida en que Dios nos va a empujar, que va a decir ya es tiempo. Y en esos momentos tenemos que recurrir a lo que nosotros sabemos, a toda la palabra que fue sembrada en nosotros. ¿Para qué? Para aplicarlo al momento que estamos pasando. Va a llegar el momento en que Dios va a permitir ese valle. Y vamos a tener que recurrir a todas las enseñanzas, a todo el contenido que nosotros tenemos de Dios en ese momento. En ese momento no es momento de estudiar la Biblia, por ejemplo. Cuando yo paso por el valle de sombra de muerte, no es momento de hacer seminario, es momento de sacar lo que yo tengo de adentro y ponerlo por obra, aplicarlo. Entonces esos son los valles que el Señor va a permitir. ¿Para qué? Para que nosotros demos un crecimiento. Los valles de sombra de muerte, en definitiva, son esos momentos en donde todo lo que dijimos que creemos, todo lo que dijimos que había que creer, se va a poner a prueba. En esos valles todo lo que creemos se va a poner a prueba. ¿Y qué nos va a preguntar el Señor? ¿Qué es lo que quiere ver Dios? ¿Seguimos creyendo en sus promesas como lo afirmamos antes de pasar por la prueba? ¿Seguimos creyendo en Él, en sus promesas como en el primer día? ¿Seguimos confiando en Él? ¿Seguimos creyendo que los caminos de Él son buenos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Que los planes que Dios tiene para nosotros son buenos, perfectos y agradables para darnos un futuro lleno de esperanza, como dice Jeremías 29:11? ¿Seguimos confiando?
o declinó nuestra confianza. En ese momento del valle, nuestra confianza declinó. Seguimos creyendo que todo eso que nosotros aprendimos todo este tiempo que pasó es verdad. ¿O será que ahora nos apagamos y tenemos nuestras dudas? ¿O será que ese valle de sombra de muerte se convirtió en un valle de incertidumbre? Que parece que no tiene salida, no encuentro la salida. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pasamos por ese valle? Y eso es lo que quiere ver. Eso es necesario que seamos probados. Por eso es necesario que pasemos por el valle para ser probados. Como el oro. A ese punto de reflexión nos va a llevar los valles. Esto quiere decir que si no podemos soportar el dolor, no podemos soportar la persecución, la crítica, cualquier valle va a ser suficiente para alejarnos del camino de Dios y para hacernos enojar con Dios. Va a ser suficiente una prueba para alejarnos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay algo que nos está faltando en nuestro caminar con Dios. Sí, hay un dolor que no se puede soportar, una crítica, una enfermedad que me haga enojar con Dios, significa que algo me está faltando. Algo me está faltando. Si cuando transitamos por el valle del dolor, el dolor se vuelve recurrente y la desesperanza nos vuelve impotentes, hay algo que nos está faltando. Y ese algo no es algo, es alguien. La gracia salvadora, Jesús mismo ofreciendo su mano para que nos sostengamos. Cuando pasamos por esos valles oscuros, sin Él no se puede pasar por el valle. Entonces, claro, si yo no me sostengo de la mano de Dios, ¿cómo voy a pasar por el valle? Me va a parecer algo interminable, algo cíclico. No voy a poder soportar la prueba, no voy a poder tolerar el dolor. No voy a poder hacerle frente a esa enfermedad. Me voy a soltar de la mano de Dios. Eso significa la queja, eso significa cuestionar la voluntad de Dios. Es que nos soltamos en algún momento de la mano del Señor. Por eso es Él el que nos ayuda a atravesar. Entonces, cuando nos parece demasiado la prueba, como para apartarnos, significó que en algún momento nos soltamos de la mano. Significa que no conocimos al Señor. En algún momento se dejó entrever esto. Entonces ahí a este punto de reflexión nos lleva el valle de sombra de muerte, porque es Él, no solo el que nos lleva de su mano, sino el que nos recuerda y nos sustenta a través de los versículos, el que nos trae memoria que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre envió en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Pero hay momentos en que nosotros pasamos por el valle y estamos pensando más en la oscuridad, en lo que vemos, que en lo que aprendimos estando en la presencia de Dios. Nos olvidamos, es más fuerte el valle que lo que el Señor nos dio, que el Señor nos enseñó, que el Señor nos mostró a través de su gloria. Entonces, ¿por qué el Señor? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros dijimos alguna vez creer, todo lo que afirmamos con nuestra boca, tiene que ser probado. Y el valle de sombra de muerte va a tocar la puerta de cualquiera, porque leímos en Eclesiastés que a justos e injustos, a todos corren esa suerte, ese mal debajo del sol. Todos, absolutamente todos. La diferencia es que nosotros tenemos de quién sostenernos, de quién agarrarnos la mano. El pueblo de Israel, por su parte, estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Tuvieron que aprender por las malas. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios les hablaba, tenían presente los fracasos del pasado, sin contar la queja y el enojo. Cada vez que Dios le hablaba, tenían una queja. Tenían presente todos los fracasos pasados. Entonces, ¿cómo Dios podía obrar en un pueblo que no tenía cabida para la palabra de Dios? No puede obrar. Si nosotros, el Señor nos trae una palabra
Y nosotros tenemos presente todo lo que vivimos en el pasado, si tenemos en cuenta falta de perdón, rencores, cosas sin resolver. ¿Cómo se supone que Dios va a depositar? Vamos a hacer vasijas en donde el Señor va a depositar su palabra. ¿Cómo se supone que vamos a ser instrumento para servir al Señor, para llevar su palabra? Primero el Señor tiene que permitir esto vaya para qué, para purificar lo que tenemos en el corazón, sacar lo que tenemos en el corazón. La reacción de muchos de nosotros cuando pasamos por el valle va a determinar qué clase de cristianos somos. Si estamos aferrados verdaderamente a la verdad o no. Si estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo o no. O si en algún momento desviamos nuestra atención y nos soltamos de su mano. Él siempre va a estar. Seamos lo que seamos, el Señor siempre va a estar. Eso es la garantía que tenemos. Esa es la gracia salvadora. Que el Señor, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar, independientemente de eso. Obviamente que nosotros somos llamados a ser personas obedientes. Pero el Señor siempre va a estar para escuchar nuestras oraciones, para analizar y ver lo que pensamos y analizar las intenciones de nuestro corazón. Pero los valles son necesarios ¿para qué? Los valles son necesarios para que nosotros sepamos también en dónde estamos con el Señor y también para conocer cómo es Dios. ¿Por qué Dios permite lo que permite? Porque el Señor quiere formar algo en nosotros, el Señor nos quiere moldear, el Señor nos quiere mucho, por eso muchos no terminan de convertirse porque salen. No soportan el tiempo del valle y salen antes de tiempo. Cuando el Señor estaba haciendo el proceso, como dije al principio, para algunos es un proceso de 180 grados rápido y a otros les lleva toda la vida. Nadie puede decir, este se convirtió, este no se convirtió. Mientras esté en los caminos de Dios, el tratamiento lo tiene el Señor, está en los caminos del Señor. Perseverando, todavía no se fue, con sus errores, con sus fracasos, con todo, pero está. Nadie puede juzgar el nivel de espiritualidad de nadie, porque eso le corresponde al Espíritu Santo. Él sabe en qué nivel está cada uno. A nosotros lo que nos corresponde es seguir y seguir. ¿Seguir para qué? Para que el Señor nos vaya perfeccionando. Y esa parte en donde el Señor nos quiere perfeccionar es precisamente pasar por el valle de sombra de muerte. Y lamentablemente hay algunos que estando en el Señor, la oscuridad, se dejan tanto doblegar por la oscuridad que entran en pánico, porque no le conocen. En algún momento la oscuridad les hizo soltar de la mano del Señor. Y no se puede pasar ningún valle de oscuridad soltados de la mano del Señor, no se puede. Por eso es que entran en pánico, por eso es que entra la desesperación. Pero damos gracias al Señor que nosotros estamos todavía, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, seguimos en pie, seguimos creyendo en las promesas del Señor, más allá de lo que estamos pasando, seguimos creyendo que Dios es Dios, seguimos creyendo que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro próspero a cada uno de nosotros. Seguimos creyendo, seguimos pregonando eso, a pesar de todo lo que estamos pasando. Nada nos va a sacar, nada nos puede apartar del amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros es infinito. Siempre está ahí la invitación. El Señor siempre está invitándonos. Nunca se va a cansar de esperarnos. Incluso si nosotros nos damos vuelta, Él va a seguir esperándonos, porque Él no es como el hombre que se cansa y que da por caso perdido a las personas. No. Nosotros en el Señor tenemos esperanza, tenemos alguien que nos ama incondicionalmente, alguien que nos va a escuchar, alguien que nos permitió reconciliarnos con Dios y por lo tanto nuestras oraciones siempre van a ser contestadas. El tema es que el Señor nos deja pasar por ese valle con algún motivo, alguna razón. Y uno de esos motivos o razones es que el Señor quiere que seamos a imagen y semejanza de su Hijo. El Señor quiere que demos frutos, el Señor quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos. Pero si nosotros seguimos teniendo presente las cosas del pasado,
Si nosotros seguimos enfrascados en el enojo, en la queja, en el por qué, ¿cómo va a tener cabida la palabra de Dios? Entonces es necesario ser probados como el oro y pasar por el vaso. Y que nosotros cuando pasemos seamos como David, que David tuvo la mejor reacción. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído, él sabía en quién estaba depositando su confianza. Damos gracias al Señor por este día, en este día viernes. Espero que le haya sido de bendición la palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias por este mensaje. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a atravesar por ese valle, Padre. Que nunca nos soltemos de tu mano, Padre, que podamos atravesar, Señor, y que no nos dejemos amedrentar por la oscuridad. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a pasar. Ayúdanos a mantenernos a pesar de lo que veamos a nuestro alrededor, Señor. A pesar de la escasez, a pesar de la incertidumbre, que no nos aferremos al pasado, que no esté en nuestra boca el pasado, Padre, que esté en nuestra boca tu palabra, que esté en nuestra boca en el presente los planes que tú tienes de bien para con nosotros y sabemos que no tienes de mal, Padre. Solamente que nos quieres llevar a un crecimiento, Padre, que podamos entender que pasar por los valles, Señor, es un crecimiento para poder ser instrumentos en tus manos, Señor. Para ser creyentes, Padre, hijos tuyos dignos, Señor, de llevar tu palabra, de conocerte, Señor, para que nos puedas usar. Te damos la gracia por tu palabra, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si alguna vez nosotros nos hemos quejado o hemos dudado, Señor, de los valles por lo que nos toca pasar, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Todo lo que nos pasa en esta vida, damos gloria a tu nombre porque mientras tú estés con nosotros vamos a estar de pie. Mientras tú nos sostengas, Señor, vamos a estar de pie. Nada nos podrá apartar de tu amor, ninguna prueba, Señor. Te pido que nos fortalezcas, Padre, para que sigamos pregonando, teniendo en nuestra boca estas afirmaciones, Señor. Que sigamos confiando en tus promesas, que nos sigas fortaleciendo, Padre. Usa aquellos instrumentos, Señor, que puedan dar palabra, que puedan fortalecer, que tengan palabras, Señor, para dar a tu pueblo, Señor. Para que podamos alimentarnos de tu palabra. Levanta hombres y mujeres, Padre, que puedan llevar adelante tu obra, Señor, que puedan ser dignos, Señor, de llevar y de la buena nueva, Señor, a cada una de las almas que tienen necesidad de tu palabra, Señor. Te damos gracias en este día, glorificamos tu nombre, Señor, y sabemos y entendemos que tu misericordia se renuevan cada día, Señor. Te damos gracias, la gloria, la honra, Señor, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Damos gracias a todos los que estuvieron escuchando del otro lado. Nos vamos a estar comunicando, emitiendo el programa a través de FM 94.1 el próximo viernes. Así que tengan ustedes un bendecido fin de semana. Tenemos un mensaje, a ver, antes de terminar. A ver, Mauro. Amén. En esta tarde se comunicó el hermano David de la Ferrere, manda bendiciones y está alegre porque había comenzado el programa. Muchas bendiciones, hermano, Dios te bendiga, te agradecemos por estar ahí, siempre en sintonía, escuchando el programa. Bueno, así que sean todos bendecidos en esta tarde y que el Señor bendiga la continuación de la radio. Bendiciones. No importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde estés, si tú vienes a los pies de Jesús, Él está dispuesto a recibirte. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón.